Recibimos con mucho gusto en el estudio a Lorenzo Dávila, experto en industria automotriz. Muy buenos días. Bienvenido, ¿cómo estás? Placer. ¿Cómo le va? Muchas Bienvenido gracias. nuevamente a su Muchas casa. gracias, muy amables. Como siempre, es un placer aquí. Lorenzo, te habíamos invitado para hablar del tema de la economía circular en la industria. Pero hoy estamos publicando una nota de que el diario Nikkei en Japón, experto en el diario en temas industriales, pues está destacando a Coahuila como el eje o la columna vertebral de la era de la industria automotriz eléctrica. ¿Qué opinión te merece ese punto que está destacando este importante diario japonés? Con todo gusto. Mira, para los televidentes, como siempre se ha comentado, para mí soy muy dado a dar datos. En Norteamérica se producen aproximadamente en las buenas épocas 19 millones de vehículos al año. El año pasado y el antepasado por la pandemia se lograron producir 17 millones, un poquito más de 17 millones. En México ya habíamos sobrepasado los 4 millones de vehículos anuales antes de la pandemia y Coahuila representaba un poquito más del 27% del total de vehículos de automotrices. Entonces no es una sorpresa que el reconocimiento a nivel mundial en Coahuila se haga presente, porque la infraestructura que tenemos aquí, tanto como la educación, como las vías terrestres, la proximidad con nuestro vecino, eso ayuda mucho a tener una estrategia aquí en Coahuila muy buena para ser un proveedor, una proveeduría bastante sólida para la industria automotriz. Aquí, en su momento, la planta de General Motors fue la única a nivel Norteamérica que tenía tanta flexibilidad que en su momento, en los buenos tiempos, producía 7 diferentes plataformas. Y con eso, pues eso llevó a una derrama económica aquí en nuestro estado, con diferentes proveedores que podían tener físicamente la posibilidad de proveer y soportar este volumen que tenía General Motors. Después llegó Chrysler y obviamente con sus motores y luego con sus camionetas, pues también fortaleció a la industria automotriz aquí, en este clúster. Sin embargo, siempre hemos estado en competencia con el clúster automotriz en Puebla, con el clúster automotriz en el centro, en el Bajío. En el Bajío, sí. No por nada Volkswagen sigue siendo el mayor productor de vehículos en México. Sin embargo, aquí la calidad y los íconos que se han logrado producir aquí en México, aquí en Coahuila, perdón, ha sido de bastante exposición a nivel mundial. Por ejemplo, aquí se produjo en su momento el Hemi, que era uno de los motores más específicos y de alto renombre para la industria Chrysler o Stellantis. Y bueno, la camioneta aquí, la SRT-10, que era para los que nos gusta correr y la velocidad era de las mejores. De las mejores. Sí, entonces, bueno, esa es la... bien potente. Exactamente. Entonces, sí, es definitivamente, aun cuando es una excelente noticia, no es una sorpresa porque Coahuila ya se lo merecía. Pero también nos hablan de que hay unas áreas de oportunidad que tenemos que atender. Disponibilidad de agua, infraestructura, temas educativos y también el tema de la mano de obra calificada. Definitivamente se ha acentuado más este problema y yo creo, comentando aquí la vez pasada con Edith, esto va a ser un serio problema más adelante. Porque ahorita no hacemos tantos ingenieros como la industria lo está demandando. Esa es una, por ejemplo. La mano de obra calificada, solo hay un pool de mano de obra aquí en la región que lamentablemente ya se le acabaron las empresas que actualmente están. Y atrás de ellos no vienen más personas que se están graduando de escuelas técnicas, no la cantidad suficiente me refiero. Entonces sí, la mano de obra va a ser un reto interesante para poder soportar la infraestructura. Ya lo vimos en otras partes del estado, en donde, por ejemplo, en Piedras Negras, se tiene que tener personal de Musquis, de Sabinas, inclusive tan lejos como de la región centro, de la región carbonífera, subirlos hasta Piedras Negras. Exactamente, para trabajar ahí. Entonces yo creo que ese va a ser un tema interesante aquí en la región. El agua definitivamente es algo que nos debe caer el 20. Tenemos más acuíferos, pero no la infraestructura para llevarlos a donde deben de ser. Ahorita ya estamos viendo en el municipio de Arteaga, donde están localizando varias empresas actualmente, y uno de los problemas actuales que tienen es la falta de agua. La falta de agua. Y la disposición de recursos, de los residuos también va a ser un tema, ¿no? Exactamente, ese cada vez va a ser un tema mayor
en el sentido de la forma de infraestructura para poder procesarlo y que en lugar que se vaya a nuestros océanos a un relleno sanitario, se pueda reutilizar en el mercado. ¿Y eso es justamente la economía circular? Exactamente. Ya entrando en materia, espero haya contestado tu sí, claro. pregunta, Chuy, como siempre. La economía circular es un reto bastante interesante en nuestra automotriz porque, voy a hacer un poquito de contexto. Sí, claro. Hace como unos 20 años la ONU tuvo una iniciativa, para los televidentes, por sus siglas en inglés es CAFE. Básicamente querían reducir la huella de carbón en nuestro planeta y tenían algo muy agresivo que era la reducción de las emisiones contaminantes en un 20%. Hace como 10 años se equivocaron, eso para el 2050, después se equivocaron y dijeron no, hay que revaluarlos para el 2035. Y luego se volvieron a sentar y dijeron no, es para el 2030. Ahorita vamos en el 2025. Es para ayer, dicen, es para ayer. Es para el 2025. Entonces, esta iniciativa, aparte de muchas otras, hace que los vehículos sean más ligeros, o tienen que ser más ligeros, y la forma de moverlos, o la combustión interna, se tiene que ir desapareciendo, y por eso estamos migrando a alternativas, ¿verdad? En ese sentido, si nosotros vemos que un vehículo en promedio tiene de los 250 a 300 kilogramos que tiene un vehículo en peso normal, tiene entre 55 y 70 kilogramos de plástico, pues es obvio que la economía circular entra de una forma muy significativa para poder tomar ese material y poderlo reprocesar y regresarlo a que sea útil. Varios datos muy sencillos para ponernos en contexto. Una bolsa de plástico que utilizamos en nuestro día a día se tarda como unos 5 o 6 segundos en producirse. Lo utilizamos 30 minutos del súper a tu coche, de tu coche a tu casa, y luego la desechas. Después se tarda 400 años en ser degradada. 400 años. Entonces, si nosotros tenemos la conciencia de regresar ese plástico a una industria procesadora de reciclado, podemos darle una vida útil de nuevo, porque ese tipo de plástico se puede reprocesar casi infinitamente. Y las aplicaciones son muy variadas. En ese sentido, para darles una idea, un ser humano en promedio, al menos en México y en Estados Unidos, utilizamos o procesamos 1.5 kilogramos de desecho al día. ¿Al día? En promedio. ¿En total de todo? En total de todo. Ya. De ahí, 1 kilogramo en promedio diario es plástico. Entonces, el plástico no es nuestro enemigo. El plástico, lamentablemente, no tenemos infraestructura. Hablamos hace un minuto de que también que le hace falta a la región la parte de la infraestructura. Si nosotros no tenemos una infraestructura para llevar, y a las empresas tienen muy buenas filosofías en donde dividen los tipos de desecho. El problema está para poder obtenerlos y mantener que no se mezclen, para poder procesarlos, ahí es donde tenemos un gap bastante interesante. Una vez que ya se puede procesar, ese plástico lo podemos utilizar en el número de veces y podemos reintegrarlo en nuestra automotriz. Ahorita los dos grupos más agresivos que ya tienen un programa de reciclado para nuestra automotriz en la economía circular es el grupo Volkswagen y es el grupo BMW. Esos dos tienen ya están en sus dibujos y en sus especificaciones que las empresas que les inyectan partes plásticas tienen que tener en promedio del 20 o el 30% de plástico reciclado. De material reciclado. Eso está muy padre. El problema está que no habemos muchos recicladores que cumplamos con las necesidades que tiene que tener la industria automotriz. Entonces también esa es la parte de la infraestructura. Y en lo que hay que trabajar ya. Y en lo que hay que trabajar, exactamente. Porque nos estuvieron diciendo durante mucho tiempo y lo veíamos como algo muy a futuro. Fíjate que es algo muy interesante. En mi opinión, el ser humano, hasta que no estamos al borde del precipicio, decimos, ya nos cayó el 20 de que sí, esto sí va en serio, hasta entonces cambiamos. Así hasta es que tocamos fondo a veces también. Exactamente. Qué duro que nos toque en una situación como estas, donde hay muchísimas cosas en riesgo, la salud, la vida misma, ¿no? Sí, efectivamente. Y para poner en contexto a los televidentes y del foro que tenemos, el 19% de todos los plásticos que se producen en el mundo, ¿sí? Solo el 19% se recicla. Significa que hay un gap bastante interesante. Muy grande. Muy grande. O sea, hay una necesidad
de poder regresar el plástico reciclado a la industria y a otro uso. Ahorita, por ejemplo, en Volkswagen hay dos temas, dos términos muy específicos que acuñaron, que es el bioplástico o el plástico compostable. Hay aditivos que le puedes añadir al plástico que ya se utilizó una vez para que posteriormente sea bioplástico o compostable. Y te vuelve a dar servicio. Oye, y luego, aparte del plástico, lo próximo que ya está de frente y en México no hay espacios para su disposición es el asunto de las baterías de litio, ¿no? Exactamente, ese es un monstruo igual que las llantas. Ese es un monstruo que nos va a pegar, yo creo que en términos generales, en los próximos 5 años. Más y más vehículos ahora y más marcas están utilizando las baterías de litio. Lamentablemente, ahorita en este momento en México, no, inclusive en Estados Unidos, no hay una forma de reprocesar y sacarle a las baterías de litio o a las baterías de automóvil el subproducto para poderlo meter otra vez al sistema. Ahorita, de hecho, hay una empresa en Canadá que se dedica a eso. La inversión está considerable, pero ya está un punto más adelante porque es la única a nivel Norteamérica. Se va a tener que hacer. Pues vaya que tenemos retos. Así es. Y que tiene retos la propia industria automotriz. Definitivamente. Y bueno, pues ahí hay una tarea pendiente y ojalá los encargados de estas grandes empresas pues ya se pongan a trabajar en la materia y arrastren a toda su proveeduría. Públicas también, ¿no? También claro. Faciliten ahí también hay un trabajo legislativo que demanda mucho trabajo y arrastrar el lápiz y ponerse a hacer las cosas porque el futuro nos llegó y no nos dimos cuenta. Y no nos dimos cuenta. Si me permite nada más un último comentario. Sí, por favor. Aquí en México yo los invito que definitivamente la conciencia del reciclado en la industria automotriz. La industria automotriz es un eje que nos está moviendo y es el que está impulsando esto. Sin embargo, la legislación todavía no nos alcanza. La ley para el proceso de reciclados en México está desde el 2021 en el Congreso. Todavía no se aprueba. Desde el 2021. Desde el 2021. Entonces tenemos ahí un reto interesante. ¿Y qué estamos esperando? Que nos llegue la basura, yo creo que al lugar de trabajo, algo así por el estilo. Tremendo. Un placer, como siempre. Lorenzo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por tu importante aportación, como siempre. Muchas gracias, un placer.